Lo que hoy llamamos Golfo de México nació hace 65 millones de años a causa del impacto de un gigantesco meteorito que formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro. Hoy el Golfo mide 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una extensión igual a la del 75% del territorio mexicano, y alcanza más de 4,000 metros de profundidad. En el tiempo histórico, siempre fue puerta principal de entrada y salida, desde que en el siglo XVI nos conectó e integró al mundo occidental, creando redes de intercambio económico, social y cultural. Sin embargo, se ha desdibujado su importancia. En la entrevista imposible de hoy, el doctor Héctor Mendoza Vargas, del Instituto de Geografía de la UNAM, y la doctora Laura Muñoz Mata, del Instituto José María Luis Mora, harán un esbozo de la historia cartográfica, económica y cultural del Golfo de México, para descubrir qué revela esto de nuestro pasado, presente y futuro como nación. Espero que podamos intercambiar opiniones sobre el Golfo de México, sus orígenes, sus trayectorias históricas, sus cambios y evolución que tiene en el territorio y el papel que tiene esta área geográfica dentro de la historia mexicana. Me dedico a estudiar las relaciones de México con el Golfo Caribe y espero de este programa conocer más de ese cuerpo de agua que me parece parte inseparable de México. Hola Laura, nos encontramos para conversar sobre el Golfo de México y a mí me parece una región fascinante en términos de su origen geográfico y geológico. Te cuento que, por ejemplo, el gran meteorito hace 65 millones de años impacta en el área del Golfo de México y emerge la península de Florida, emerge Cuba, emerge la península de Yucatán y esta gran región se conforma tal y como ahora lo vemos en los mapas. ¿A ti qué te parece estudiar el Golfo de México? Mira, a mí el Golfo me parece un tema muy importante. Creo que es una parte inseparable de México, que a lo mejor no le hemos dado esa presencia en términos de la población, tener esa conciencia de lo importante que ha sido el Golfo en nuestra vida política, cultural, histórica, ¿no? Creo que es una excelente oportunidad de que intercambiemos ideas acerca del Golfo. Estoy muy contenta por eso. Y de encontrarnos para conversar entre historia y geografía. Claro que sí. El Golfo de México para la historia y la geografía mexicanas ha tenido un verdadero interés y ha despertado inquietudes en los académicos entre diferentes áreas y especialidades. ¿Por dónde empezar a estudiar el Golfo de México? Quizá, sí ha habido como un repunte de los estudios sobre el Golfo y en vínculos, con sus vínculos con el Caribe. Yo diría que a partir de los años 90, como que empezó este boom por estudiar la región y lo que implica ese espacio marítimo como vehículo de comunicación para México con el mundo exterior. Y se nota desde los tiempos más antiguos esta vinculación. Por ejemplo, si nos remontáramos al mundo prehispánico, ¿no? Todo este comercio que hacían a través utilizando las orillas del Golfo para el chapopote, para las pinturas, y que han encontrado vestigios incluso en algunas islas antillanas, ¿no? Y luego sí el gran cambio con la presencia de España, con la transformación de ese territorio en lo que fue la Nueva España, su importancia también en este gran circuito, pero el Golfo como este mar cerrado que es representación de muchas cosas, de la defensa, de la seguridad, del comercio, del intercambio cultural. A pesar de ser un mar cerrado, la verdad es que había bastantes conexiones con el mundo exterior, porque España pues, poseía un territorio mucho más grande que lo que es Nueva España y lo que es el Golfo, ¿no? Y bueno, si vamos viendo como cada etapa, vamos encontrando esta característica distintiva de la presencia del Golfo en la vida política, económica, cultural de México, ¿no? En el siglo XIX, con la independencia y con este cambio al Golfo de México precisamente, ¿no? Pero
Y este gran espacio marítimo en el cual el país voltea sus ojos al comienzo del siglo XIX, ¿cómo en la actualidad se está estudiando, por ejemplo, haciendo conexiones entre la historia del Atlántico del Norte con el Caribe y el Golfo de México? Como no había habido estos enlaces de comunicación en la historia del Golfo, el norte del Océano Atlántico con el Caribe, después finalmente con el Golfo de México. ¿Cómo ahora se está estudiando estos vínculos de la gran historia del Océano Atlántico con historias como más regionales y locales con el Caribe y el Golfo de México? Bueno, Héctor, siempre he tenido curiosidad, ¿cómo se representa geográficamente todo este proceso? ¿Cómo entran los mapas en esto? Bueno, los mapas en la geografía es una representación de máximo interés porque desde finales del siglo XV y a lo largo del tiempo colonial, los mapas siempre han estado presentes en la definición del perfil primeramente del seno mexicano y después del Golfo de México. Entonces, la cartografía que se conserva en los archivos mexicanos han registrado de manera muy puntual este gran descubrimiento que se hace en el siglo XVI y que empezó con ceremonias rituales de toma de posición de las islas del Caribe, luego pasando hacia el Golfo de México, después la celebración de misas, después del bautismo geográfico de estos territorios con los nombres de la corona española, pero muchas veces a la hora de ver el paisaje de las islas y de las costas del Golfo de México, había una añoranza y un recuerdo de las tierras españolas. Entonces traían los nombres geográficos de España y los implantaban en territorios mexicanos. Y de ese bautismo geográfico, de renombrar nuevamente todas las tierras de la costa del Golfo, pasaban a una constancia cartográfica. La constancia cartográfica era como el paso siguiente a la representación que tenían que tener de forma muy precisa, tanto de las aguas subterráneas de las rutas, como del perfil geográfico que tenía la costa. Entonces eso tomó mucho tiempo a la España tomar todos los datos de la costa, registrarlos en las bitácoras de los pilotos de manera muy puntual, muy precisa, y después regresar a España con esos datos, donde el Consejo de Indias, que estaba en Sevilla, recuperaba esa información de los pilotos y la registraba rápidamente en los mapas para que la siguiente expedición pudiera tener más información de por dónde hacer la travesía, aproximarse de las aguas atlánticas, entrar al Caribe y después finalmente al Golfo de México. Era una peripecia que tenían que hacer con mucha precisión para finalmente llevar los barcos al puerto de Veracruz. Oye, ¿y esto lo utilizan los norteamericanos cuando llegan a tomar posesión, digamos, del Golfo? Porque este reconocimiento tiene que ver, pues, con el control, ¿no? Y sí, cuando Estados Unidos llega al Golfo, su territorio se extiende hasta ahí, hace este reconocimiento, aprovecha la cartografía que existía. ¿Cómo se ve esto? Pues ya para finales del siglo XVIII había un pleno conocimiento por parte de España, desde Madrid, del Golfo de México. Salían los barcos salían de Sevilla, venían para el Golfo de México. Durante el siglo XVIII hubo un gran intercambio de comunicación con los barcos hacia el puerto de Veracruz. Entra el siglo XIX y prácticamente estamos ante un nuevo reconocimiento que se emprende en el Golfo de México, fundamentalmente por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos voltea su mirada hacia el Golfo de México a través de una serie de travesías, de barcos que a través de la Marina los Estados Unidos recogen información de manera muy puntual y que les va a llevar todo el siglo XIX recuperar información fundamentalmente de sondeos de profundidades del Golfo para saber perfectamente bien sus características. Recordemos que, por ejemplo, el Golfo de México pasa en la parte central del Golfo de México pasa a los más de 4.000 metros de profundidad. Entonces, es verdaderamente un gran trabajo que hace la Marina de los Estados Unidos para conocer el Golfo de México durante todo el siglo XIX. Entonces, ellos incorporan el Golfo de México
a la idea de su propio territorio, a la idea de la extensión que hacen hacia el poniente, hacia el occidente, hasta las costas del Pacífico, pero también hacia el Golfo de México. Es una región muy importante para que ellos recuperen información y tengan registro. De todo eso están los mapas actualmente, se pueden consultar. Actualmente en la capital de Estados Unidos se conserva esa cartografía. En el siglo XIX también tenemos nosotros otra parte de cartografía que arranca precisamente con el México independiente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la figura del presidente Guadalupe Victoria, ¿no? Que él recuperó lo que habían hecho los ingenieros militares españoles, ¿no? Él, en el inicio de su gobierno, siempre tiene esa preocupación también por el Golfo de México y la cartografía y la información que registra la Marina Española también. El presidente Guadalupe Victoria la recupera, la estudia e incluso la manda a reproducir e imprimir nuevamente en esos años, primeros años de la vida independiente, lo cual es verdaderamente sorprendente la calidad y la amplitud de la cartografía que se produce en esos años. Estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, ¿no? ¿Sabes? Tengo curiosidad por preguntarte lo siguiente. Con estos estudios que había hecho la Marina Española y que están estos libros de pilotos, ¿no? Se llaman. Sí, los diarios. Los diarios de piloto que tienen como marcadas las rutas. Cuando se da la libertad de comercio a finales del siglo XVIII y que empiezan las embarcaciones, digamos, norteamericanas a circular por el Golfo, usan estos documentos, me imagino. Pero lo que quería preguntarte en concreto es, a partir de esta circulación, ¿tú crees que empieza, antes que la delimitación de las fronteras del siglo XX, empieza a delimitarse lo que es el espacio que controla cada quien? ¿Podríamos hablar de eso? Pues el Golfo de México es dentro de los problemas geográficos del siglo XIX. Ya mencionaste las fronteras del norte con los Estados Unidos, la frontera sur, la delimitación de las características geográficas de la costa del Pacífico, pero también la del Golfo. Es un gran desafío para el gobierno mexicano conocer estos rasgos geográficos que tiene el país en la vertiente oriental hacia la península de Yucatán y de ahí hacia las conexiones con el Caribe. Es una época, en el arranque del siglo XIX y la primera mitad, pues, del conocimiento del territorio mexicano. Fundamentalmente, el gobierno está dirigiendo trabajos hacia el interior del territorio, las grandes extensiones del norte mexicano, hacia el sureste. Y a mí me queda la impresión de que la vertiente del oriental hacia el Golfo de México, me queda la impresión que es un poco descuidada, un poco avanzan los años, quedan atrás los materiales que el presidente Guadalupe Victoria promueve, que se imprimen, pero después como que se pierde un poco el impulso del conocimiento del Golfo de México, sobre todo pensando la gran premura que tenía el gobierno nacional por conocer el territorio interior. Y de hecho yo creo que si viéramos, bueno, esos esfuerzos, Guadalupe Victoria que tú mencionabas, el Segundo Imperio que empieza a reconocer el porfiriato, y luego cuando da la vuelta el siglo, como que México se olvida de esa gran región, ¿no? Es decir, hay un cataclismo importante en el país con la revolución. Y si te fijas, no hay como este interés en lo que está pasando, en esto que puede verse como límite o puede verse como frontera, que se recupera, digamos, un interés apenas en los años 50. Bueno, primero habría que hablar a lo mejor de Cárdenas y el intento de que la franja no sea de 3 millas, sino de 9 millas, pero un proyecto estatal no me suena a otro más que la Marcha al Mar, con Ruiz Cortines, como en el 53, pero que se viene a consolidar apenas en los años 70, ¿no? Y que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con el turismo, con la explotación de varios recursos naturales en el litoral, ¿no? Pero sí, es casi un siglo que... Pues la economía petrolera ha llegado no solo de la costa del Golfo de México, sino ya a aguas abismales, que en los últimos años ha llamado totalmente la atención de los dos gobiernos, tanto de Estados Unidos como México, ¿no? Entonces hay ahí en medio del Golfo de México una tierra de nadie, unas aguas abismales que están como en exploración, como viendo, pero claro, el grado de información con el que Estados Unidos llega a conocer ese territorio y el grado de información que tiene México sobre esos territorios como que
A mí me parece que son como desiguales Muy y desiguales, sí. asimétricos, ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos tiene mucho más conocimiento que viene acumulando a lo largo del siglo XIX y México de repente se ve en la necesidad de conocer el Golfo de México en términos de geografía, en términos de oceanografía, en términos de batimetría, una serie de elementos que tiene que registrar como para saber de qué estamos hablando en aguas abismales de más de 4.000 metros de profundidad. Y entonces me parece que en los últimos años ha habido una gran inquietud en la política mexicana por saber cómo se presenta delante de los Estados Unidos para negociar esa gran olla que está ahí en medio del Golfo de México y que viene a darle una actualidad y revitaliza, ¿no?, el discurso de México hacia el Golfo de México. Me parece que los académicos también por ahí tienen un filón que ofrecer y que mostrar al gobierno mexicano de los trabajos que se hacen desde la universidad, ¿no? Ahora sí que vendría muy bien aquellos consejos que don Manuel Tello, que fue secretario de Relaciones Exteriores, decía que cuando él empezó a trabajar en la Secretaría, bueno, era hijo de un secretario de Estado ya, entonces, Sí, bueno, sí. pues lo pusieron en lo más bajo. Y decía que a él le molestaba mucho que lo ponían a revisar los expedientes y después comprendió que era muy importante revisar los expedientes porque así tenía el conocimiento histórico de cómo se había negociado ante ciertos problemas y se sabía cómo negociar ahora. Y creo que eso viene muy a cuento justo en este momento en donde habría que recuperar toda esa diplomacia mexicana, todo ese interés del Estado en ciertos momentos claves para tener una atención especial en el Golfo, ¿no? Es decir, el Golfo en este momento es un área estratégica y no ha perdido esto y está más bien recuperando con esta cuestión de la explotación del petróleo y por los cambios geopolíticos que va a haber con la transformación ahora de Cuba, las relaciones con Estados Unidos, el gran triángulo que ha marcado las relaciones México, Cuba, Estados Unidos, en fin, viene un momento importante que habría que estar recuperando todo este conocimiento que tú dices, geográfico y de lo que implica el recurso y de cómo se va a negociar el derecho a la soberanía, el control de la producción, los beneficios, en fin, todo eso, ¿no? Creo que ahí hay un tema importante de interdisciplina. Entre geografía e historia, ¿no? Creo que hemos identificado muy bien estos elementos que has llamado la presencia de los Estados Unidos nuevamente en Cuba al arranque del siglo XXI, por un lado. Por otro lado, la gran economía que se está moviendo en las empresas de cruceros que conectan el Caribe con la península de Florida, ya, después también Puerto Rico, Jamaica van a entrar a Cuba. Entonces, en esa dinámica económica también Centroamérica estaba muy activa, pero da la impresión que no se está aproximando hacia el Golfo, ¿no? Es una economía como si muy dinámica, ¿no? Entonces, pero se queda entre una parte de Yucatán, una parte de Puerto Rico, una parte de Florida, pero como que no, esa dinámica no entra al Golfo de México, ¿no? Ahí es un gran desafío para esa economía tan vibrante que tiene el turismo del Caribe y que da impresión que no entra al Golfo, ¿no?, de México, ¿no? Por características físicas de sus playas, de la temperatura del agua, que quizá pasa algo que no está llamando la atención, ¿no? Y también tiene que ver esta relación con lo que ha sido la historia, la defensa y escaparse a lo mejor a otras áreas, porque recuerdo que comentaste en algún momento de la Isla Bermeja y de lo que eso significaba en tiempos modernos. Sí, pues precisamente ese episodio de la Isla Bermeja ha llamado la atención de la manera muy reciente al gobierno mexicano y la universidad ha participado en un proyecto y en un informe ejecutivo que sintetiza los estudios desde la geografía, los estudios de los mapas antiguos, hasta también tecnologías más recientes de percepción remota y de monitoreo para tratar de identificar una isla que toda la cartografía colonial registra y que cuando entra al siglo XIX, de repente los mapas la pierden, ¿no? Se pierde registro en algunas cartografías. Hay algunos mapas franceses que todavía la registran, algunos mapas de los Estados Unidos que registran esta isla todavía, y después había como una ironía, una ironización de la Isla Bermeja. Escribían en internet Isla Bermeja y aparecía con palmeras y como un destino turístico que te podían llevar, cuando en realidad todavía el gobierno mexicano no lograba precisar su existencia. Entonces ahí fue una efervescencia de medios de comunicación y de
de regreso a la academia para saber si existía, ¿no? Entonces, la isla Bermeja aparecía en los mapas, en la cartografía todavía del 19, pero entra el siglo XX como que se pierde la isla Bermeja en la cartografía y entonces da la impresión que se sumerge, ¿no? Entonces, ahí la geografía y la historia tienen que regresar, por ejemplo, al derecho internacional para saber si, por ejemplo, los abogados internacionales en litigios de aguas oceánicas toman en cuenta que también las islas son las que están abajo del nivel de agua, están sumergidas y por tanto forman parte del reclamo territorial. Entonces, ahí hay mucho que la historia y la geografía puede aprender del derecho internacional para saber si estas aguas, estas tierras sumergidas pueden formar parte de un pleito y una jurisdicción internacional, ¿no? La defensa del uso y de tener soberanía sobre la plataforma continental, ¿no? Un poco más allá, llegar, sí. ¿no? Sí, es muy importante la isla Bermeja, porque a partir de ahí extiendes las influencias que tiene el territorio mexicano hacia el norte, hacia el centro del Golfo de México, que es donde actualmente se tiene conocimiento de reservas petroleras fenomenales, fantásticas reservas petroleras que van más allá de las que actualmente hay en territorios como Irak. Entonces, Estados Unidos sabe perfectamente bien que abajo de 4.000 metros de profundidad existen grandes depósitos de hidrocarburos. Entonces, desde luego que a México le interesa y tendrá que haber una amplia negociación al respecto, ¿no? Pero la isla Bermeja es importante en este contexto porque permite ampliar a México sus influencias territoriales sobre aguas abismales y tener frente a Estados Unidos elementos de con qué negociar la extensión de las tierras. O sea, se reconfiguraría la división de lo que le toca a Estados Unidos, a Cuba y a México, del espacio marítimo. Del espacio marítimo, del centro del Golfo de México, que es actualmente donde todas las miradas están puestas, ¿no? Entonces, en buena medida es interesante porque esta actualidad del interés que hay sobre el Golfo de México ha hecho regresar la mirada a la historia y a la geografía pasada, ¿no? Entonces, por eso me parece que actualmente la academia, en la universidad, tiene mucho que explorar y regresar a mostrar sus resultados de investigación, ¿no? Entonces ahí se presenta un panorama interesante para la investigación, ¿no? Entonces estaríamos de acuerdo en que el Golfo de México ha estado como una parte indisoluble, inseparable de lo que es la historia de México y que en ese sentido deberíamos estar más atentos a lo que pasa, incorporar. A ver si en el tercer intento grande realmente logramos combinar, ¿no? El Golfo de México es fascinante, es una región que por su perfil y su forma geográfica es curiosa dentro de América, ¿no? No hay nada parecido a ello en América, su amplitud se registra en los mapas y es una región de interés biofísico, natural, por sus características de vida natural que existen en sus profundidades, pero también desde el punto de vista económico, político y que más cultural también. Entonces, creo que el Golfo de México está abierto en la actualidad a que regresen los mexicanos a ver el mar, regresen los mexicanos a ver el Golfo y dejar abierta la puerta a los estudios, ¿no? La investigación, desde luego. ¿Y tú crees que con esta promesa de esta explotación petrolera y demás que está ya en el ambiente, el Golfo de México es menos importante que el Pacífico, que ahora también está muy de moda? Es una gran discusión, una gran directriz que tendrá la política mexicana, el gobierno mexicano futuro en los próximos resto del siglo XXI, en términos de la atención que pondrá al Golfo de México y sus conexiones que tienen, por ejemplo, con el Canal de Panamá, con América del Sur, con Norteamérica, con Europa, y por otro lado, el gran desafío que tiene México con la cuenca del Pacífico. Me parece que en ese sentido México tiene una geografía privilegiada de dos costas, dos frentes abiertos, de cómo hacer este intercambio, este sueño de intercambio que se tuvo desde el siglo XVI y que en el siglo XXI se actualiza y se renueva esta mirada tanto hacia las conexiones y las relaciones con el Atlántico y Europa y por otro lado las conexiones y relaciones con
el Pacífico y Asia, ¿no? Entonces, me parece que México tiene ahí un gran desafío de alta política y de gobierno para hacer que se interactúe la economía en ambas direcciones, ¿no? Así que a lo mejor es momento de dejar la propuesta de don Carlos Bosch de México frente al mar y hablar de México y su mar, ¿no? Y su mar, exactamente. Muy bien. Este encuentro con Laura y la posibilidad de escucharla hablar del Golfo de México es una gran oportunidad para la geografía porque nos permite vincular estas inquietudes, esos intereses históricos que ella ha narrado, ¿no? Pero también en términos geográficos de posicionar el Golfo de México como uno de estos espacios que han recuperado actualidad y relevancia tanto para la política mexicana y su gobierno, como también en términos de los espacios de la universidad. Es muy rico poder hablar con gente de otra disciplina, porque despeja dudas, porque abona a buscar pistas para encontrar respuestas a preguntas que uno se hace y que no sabe por dónde. Es decir, uno recurre a ciertos materiales, a ciertas fuentes, y hablar con alguien de otra disciplina abre como el espectro, ¿no?